Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, este es el segundo video de una serie de 3 videos que estoy haciendo. Si quieren ir a ver el anterior, lo dejo por aquí arriba, en el que hablé sobre el tema de si la salud y la educación pública en Argentina realmente son gratuitas. Respuesta corta, sí, son. Respuesta larga, está en el video anterior. Y ahora lo que quiero es hablar sobre el tema de las residencias médicas en Argentina, la situación actual, hoy, 3 de julio del 2025, ¿sí? Bueno, la cuestión es esta. El examen de residencias que dieron allá en Argentina, que es el examen único, que es un examen unificado para todo el país, se rindió hace 2 días, el 1 de julio. En simultáneo y a la noche, y bueno, en un momento en el que nadie se enteró, así como muy bien, salió un decreto por parte del Ministerio de Salud en el que decían que básicamente las residencias médicas ahora iban a pasar a ser becas, ¿sí? Y esto es extremadamente problemático por un montón de razones que pues voy a tratar de enumerar y de desarrollar en este video, ¿sí? La cuestión es así, estaban los chicos rindiendo, me cuenta un amigo que de hecho fue el propio ministro de salud, a saludarlos, a felicitarlos, a no sé qué, bla, bla, cuando por debajo de la mesa se deslizaba este decreto. Todo esto en medio de la tensión que está habiendo con respecto a este tema en Argentina, que pues para nadie es un secreto que la verdad la situación allá está súper grave, está todo carísimo, está todo súper mal, pero sumándole a toda esa tragedia, puntualmente con esto de las residencias, está habiendo un conflicto porque los residentes de pediatría del Garrahan empezaron como una movida en la que ellos manifestaban que están ganando un sueldo que está por debajo de la línea de la pobreza, que el hospital está siendo súper desfinanciado, que un montón de residentes están renunciando, de residentes y de médicos ya adjuntos, que la situación no da para más, que la situación está terrible. A este reclamo se le sumaron, por supuesto, que un montón de otros médicos, de otros hospitales, de otros residentes, porque la situación está igual de precaria en todo el país. Entonces, a raíz de todo esto, pues se ha estado hablando un poquito más de la situación. ¿Y qué hizo el gobierno? Buscar soluciones, decidir pagarles más, bajarles las guardias, darles un bono, nada, no hizo nada. Lo que hizo fue sacar un decreto en el que vienen a joder no solo, o sea, ya no están jodiendo solo a los que ya son residentes hoy en día, sino que ahora quieren joder a los que van a entrar a la residencia ahora. Y pues nada, es terrible el asunto porque pues todavía no se sabe muy bien cómo es la cuestión, pero según lo que yo estuve viendo en el decreto y en artículos de internet y de propios médicos que se leyeron todo el decreto este, es que la cuestión pasa de ser, o sea, la cuestión es así. Como residente médico, que esto igual ya lo hablé en otro video, por eso no sabía si decirlo, pero voy a explicar brevemente. Cuando uno es residente, uno es una especie de híbrido entre empleado del hospital al que le está prestando su servicio, digamos, y una especie de estudiante. O sea, es un híbrido en el que uno está trabajando, pero a la vez está aprendiendo para formarse en esa área de especialización en la que quieres trabajar. Entonces, hasta el día de anteayer, en Argentina los residentes eran considerados trabajadores del Estado. O sea, el Estado les pagaba un sueldo miserable y tristísimo, pero se los pagaba el Estado, ¿sí? Y ellos le trabajaban a los hospitales públicos, o sea, a los hospitales del Estado. ¿Qué pasa con esta cuestión de pasar de hacer de estas personas trabajadoras estatales a hacerlas becarias? Pues que pierden todos sus derechos como personas laburantes, digamos. Cuestiones como el aguinaldo, las vacaciones, las bajas, bueno, cosas así, los aportes, pasan a el olvido porque como becario uno no tiene ese tipo de, digámosle, privilegios, porque pues ya ahora tenemos la vara tan baja que tenemos que decirle privilegio al hecho de cobrar un aguinaldo o de tener vacaciones como una persona normal, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Si la situación ya era precaria y era grave y era tristísima, con esto por supuesto que lo que va a pasar es que se va a exacerbar toda esa carencia, toda esa situación que ya estaba tensa, que estaba haciendo que los médicos, en vez de estar trabajando en sus hospitales con sus pacientes, dedicando su energía, su tiempo a trabajar y a velar por la salud de las personas, pues no, ahora tenían que estar marchando y protestando para exigir lo mínimo indispensable, que es un sueldo que no esté por debajo de la línea de pobreza. Pues ahora todo esto hay que sumarle esta nueva cuestión que es como, bueno amigo, no solo que no te solucionamos tu problema, sino que ahora probablemente ni siquiera vas a tener vacaciones ni aguinaldo. Es como, yo la verdad que no entiendo en qué cabeza cabe. Eh, a nivel gobierno, puedo llegar a entender que a esta gente le parezca súper normal lo que están proponiendo, porque su idea es destruir el Estado y dejar de que la gente tenga acceso a estas cosas que la van a hacer mejores el día de mañana. O sea, básicamente muéranse de hambre todos y acá que sobreviva el que pueda,
que es una metodología que ha funcionado en otros países, como por ejemplo en el que yo nací, y que pues a la larga lo único que te trae es pues más pobreza, más ignorancia, más sumisión, más... Nada, te termina dejando un pueblo más maleable porque al negarle este tipo de accesos de ascensión social a la gente, pues la vas dejando tirada en el camino a su suerte y que solamente el que pueda, y con pueda me refiero al que tenga plata, va a ascender y va a ser alguien en la vida y el que no, pues que se joda y que mira a ver cómo sobrevive, ¿sí? Entonces, pues nada, entiendo por qué el gobierno actual de Argentina lo está haciendo. Lo que no entiendo bajo ningún concepto es por qué hay gente, y con gente me refiero a gente pobre o gente clase media, que está bancándose esta situación. O sea, yo entiendo que un rico no quiera que tú seas más en la vida porque le conviene más que seas pobre y que necesites el trabajo que sea para poder salir adelante y comer, ¿no? Pero ver que hay gente pobre y clase media apoyando este tipo de medidas que no solo que los perjudican a ellos, sino que van a perjudicar a toda su progenie de aquí en adelante y perjudica a los que están detrás de ellos también, lo están bancando, o sea, lo bancan y lo apoyan y dicen, sí, esto es exactamente lo que voté. Y es como, entiendo que la frustración con las políticas anteriores sea tan grande. En mi video anterior lo dije, todos los políticos al fin y al cabo son unos inútiles ladrones y avarientos y bueno, nada, o sea, no es que yo aquí estoy defendiendo a nadie en particular, todos son iguales, pero es evidente que hay algunos que son menos ratas que otros, ¿no? Entonces ahí es cuando yo digo, como entiendo tu frustración con que el gobierno anterior y con que los gobiernos progres que estuvieron antes también hayan tenido sus errores y lo que sea, pero ¿por qué hoy en día, si estás viendo estas cosas que te están afectando directamente a ti como ciudadano, en tu bolsillo, en tu calidad de vida, en la calidad de vida de los que vienen delante, detrás tuyo, digo, porque lo estás tolerando, ¿no? Entonces, no sé, ahí hay una cuestión, obviamente hay una grieta política en Argentina que viene de décadas de antigüedad, o sea, esto no es nuevo, pero habían cosas que antes eran intocables en Argentina, como la salud pública y la educación. Ya ni eso está siendo tolerado. O sea, hoy en día hay gente que está justificando que cobren las universidades. Empezaron con el discurso de, ay, que le cobren a los extranjeros, y así se empieza, lo que va a terminar, o sea, todo esto va a terminar en que le van a terminar cobrando también a los nacionales, porque eso es lo que hacen los gobiernos como estos, y después van desabasteciendo la universidad pública hasta que en algún punto, bueno, hay que empezar a cobrar un poquito porque ya la universidad no se puede sostener, y ahí es cuando lo público deja de ser realmente público, como pasa en mi país, que hay universidades públicas en las que igual tienes que pagar una cuota para entrar, tienes que hacer un examen que es súper elitista, a ver si entras, porque la corrupción para entrar también es tremenda, y una vez que entras igual tienes que aportar por semestre una cantidad de plata, así que no existe la universidad pública, en el sentido de que si eres una persona ultra mega pobre, no vas a poder estudiar, porque no vas a tener cómo pagar esa cuotita mínima, no vas a poder, así que pues eso va dejando en condiciones más precarias de las que ya estaba a los que no van a poder acceder a esa situación. Pues en Argentina, si bien con la educación pública solamente empezaron por arancelar la educación para los extranjeros, el tema de la salud es el que está en jaque ahora y es lo que a mí me preocupa como médica, como persona súper amante de la salud pública y más allá de amante, de persona que considera que es la cuestión más necesaria e imprescindible de la sociedad toda. ¿Y por qué digo que lo pone en jaque? Porque hoy en día, con toda esta crisis de los residentes que está viendo, con todo lo que están haciendo de precarizar aún más este sistema que ya de por sí era súper precario, pues lo único que van a lograr es que los médicos migren o dejen de hacer residencias. ¿Por qué? Porque, digamos, trabajar como médico generalista, o sea, como médico generalista lo digo porque en Colombia por lo menos se le dice así al médico que no hizo especialidad alguna y entra directamente a trabajar como médico, ¿sí? Lo que, cuando uno sale al sistema a trabajar directamente, gana muchísima más plata, porque puedes hacer horarios más extensos, puedes hacer guardias, puedes hacer lo que se te dé la gana y organizarte de maneras que te den mucha más plata que haciendo una residencia. Entonces, por eso muchos médicos optan por no hacer residencia y directamente entrar al sistema laboral. Que eso está bien si lo estás eligiendo porque no quieres hacer una residencia, porque no va contigo, porque no son tus planes de vida, ok, todo genial. Distinto es cuando el sistema te orilla a que esa sea tu única salida laboral porque no hay otra, como pasa en Colombia. En Colombia el sistema de residencias es súper precario, no existe el sistema de residencias públicas, no existe nada de todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que los médicos tienen que salir a trabajar directamente como médicos generales para ahorrar una cantidad absurda de dinero para poder entrar a una especialidad porque la tienen que pagar.
De eso voy a hablar en el siguiente video porque me encontré con unos datos de cifras que me quedé loca. O sea, yo sabía que el sistema estaba mal, no me imaginé que estaba tan mal. ¿Y cuál es la otra salida de estas dos que les dije antes? Que es que, bueno, por un lado la gente deja de hacer especialidades y por otro lado que la gente deja el país o deja este sistema público, digamos. Que es algo que empecé a ver en los grupos de Facebook. O sea, ayer me metí a Facebook y empecé a ver gente preguntando como que si es mejor hacer el MIR que quedarse en Argentina. O sea, si es mejor irse a España o quedarse en Argentina. Hay gente que me escribió por privado preguntándome cómo había hecho para venirme para acá. Gente que había dejado de lado su plan de migrar, lo reactivó. Entonces, ¿qué va a terminar pasando a largo plazo con toda esta precarización y toda esta cuestión que está pasando ahora con los residentes hoy en día en Argentina? Que se van a terminar quedando sin médicos especialistas. Y si ya la cuestión era crítica, pues imagínense cómo va a ser ahora. Yo entiendo que hay gente que dice como, ay, pero a mí qué me importa, tengo 30 años y total, yo voté por este gobierno y yo quería que las cosas fueran así porque no quiero que le paguemos de mi bolsillo la educación a los residentes y que se jodan. Sí, todo bien, genial. Si no quieres pensar en el resto de gente que por ahí sí necesita a esos médicos y esos especialistas, no lo hagas. Pero piensa a futuro que no vas a ser la misma persona joven y estúpida que estás siendo hoy en día, sino que vas a llegar a viejo, el cuerpo se va a debilitar, vas a necesitar un médico. Si hay algo de lo que nadie se salva en esta vida, es de la muerte y de tener que ir al médico. Y a veces dicen que también de la infidelidad, pero eso sí no sé. Pero de ir a un médico no te vas a salvar. O sea, naciste en un hospital y te vas a morir probablemente en un hospital. O sea, todos necesitamos en la vida de la atención sanitaria. Y que tú pienses con la cabeza de hoy, que te importa y que total no es tu problema y que en qué te afecta, por ahí sí, por ahí hoy no te afecta en absolutamente nada y por ahí con los recursos que estás aportando de tus impuestos podrían hacer otra cosa, sí, pero pues, ¿qué serían esas otras cosas, no? ¿Y por qué no estás pensando con visión de futuro de que probablemente el día de mañana tú seas el que necesite ese sistema de salud público y ya no va a estar ahí para atenderte y vas a tener que sacar aún más plata otra vez de tu bolsillo, porque los impuestos los vas a tener que seguir pagando, y ahora vas a tener que sacar más plata para ir a pagarle a un sistema privado para que te atiendan y te atiendan mal, porque eso es lo peor de todo, que no es que el sistema privado por ser privado atiende mejor, pero eso lo hablo en el siguiente video. Así que nada, esto es una cuestión que está empezando ahora a empeorar en Argentina y que siento que si no se hace algo ahora ya, o sea, si la gente no recapacita y no se despierta ya, va a ir a súper peor. Y ni siquiera te digo que en 200 años, ahora en el corto, mediano plazo, va a ir a cuestiones graves. Y pues ojalá que no sea así, ojalá que me tenga que tragar mis palabras y ojalá que esto de alguna manera revierta, pero la verdad que no veo cómo. La verdad que lo único que veo es que el gobierno de actual, lo único que hace es cagarse y cagarse más en la gente y dejarlos de lado, dejarlos abandonados. No les bastó con empezar por abandonar a los abuelitos, que ahora también quieren abandonar a los estudiantes universitarios, a los residentes. O sea, ¿qué es lo que quieren? Acabar con el país, o sea, y entiendo que los políticos quieran hacerlo, pero ¿y la gente? ¿Y la gente por qué no está rompiendo todo? ¿Por qué no están protestando? ¿Por qué no se están dando cuenta de todo lo que están dejando perder? O sea, nada, todo esto que empezó con una cuestión de, ay, pero porque yo si voy a otro país tengo que pagar por esto y bla, 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 empezó con una cuestioncita así y ahora miren dónde van. O sea, ahora los que se están jodiendo la propia vida son los propios nacionales, porque esto los repercute directamente a ustedes. La mayoría de gente que viene de afuera o trae un seguro de salud o paga por la atención privada. O sea, esa gente no se jodió. Los que se están jodiendo son ustedes mismos porque el sistema de salud público funcionaba para los argentinos. Sí, también para algunas personas de afuera, porque antes de que alguien me diga, ay, pero los paraguayos venían acá y bla, bla. Sí, también. Pero pues, qué bonito, ¿no? Qué bonito tener un país que ayuda a los demás, qué bonito que haya espacio para todos, qué bonito que... O sea, para mí todo lo que mucha de esa gente ve como una tragedia y como una desventaja y como algo horrible, para mí era lo más bonito que tenía Argentina como país. Y lo voy a hablar igual en el otro video porque era un tema para el otro video. En este video mi idea era solamente hablar del tema de los residentes actualmente. Pero pues nada, si alguien ve este video, que recapacite. Y si alguien ve este video y es libertario, que dudo mucho que haya llegado hasta este punto del video, pero bueno, o cualquier persona que no tenga estas ideas más progresistas, de izquierda, si le quieren decir, que recapacite, que piense si en realidad esto afecta a los extranjeros o a los demás, o en realidad te afecta a ti directamente. O sea, traten de verlo más allá, de pensar que todo esto de privatizar y privatizar y privatizar y desbancar lo público, lo único que va a traer es más pobreza para los que ya son medio pobres. Así que bueno, nada.
Voy a hablar en el siguiente video sobre el tema de la migración masiva que seguramente se va a venir, que igual ya estaba sucediendo, y de cómo está la cuestión acá en España, y una comparación más o menos entre España, Argentina y Colombia, un poquito más específica. Así que bueno, nada, nos vemos en el siguiente video para quienes lo quieran ir a ver. Adiós.